Pues antes que nada, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio. Adelante. Miren, aquí nuestra invitada del día de hoy nos tiene preparado un material que ella elaboró, pero si ella nos permite también, para alguien que desee tener esta información, pues más adelante podemos compartirla por si les llegara a quedar una duda. De hecho, ahorita, perdón que la interrumpa, acabamos de grabar la sesión, porque recuerden que EducariBlog también tiene página, perfil de YouTube, para que las veces que quieran regresar a ver esta transmisión, así como en YouTube como en Facebook, queda registrada, queda guardada. Ahora sí, adelante. Sí, claro que sí. Las diapositivas quedarán compartidas aquí para cualquier retomo del estudio de esto que vamos a hablar hoy. Y bueno, de todos modos, cualquier duda y cualquier inquietud que tengan las personas que nos ven el día de hoy, pues podemos irles aclarando poco a poco o al final de la transmisión, como ustedes se acomoden mejor. Pero la idea es que quede claro, la idea es que todos nos quedemos con una satisfacción y de quedar tranquilos ante esta problemática, que no es tan problemática, es nada más un requisito que todos debemos de, como servidores públicos, presentar. Y pues bueno, esperamos que esto sea entendible para todos y que sea de fácil comprensión. No sé si procedo a compartir. Sí, adelante. Pues bueno, no sé si pueden ver la presentación. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar respecto a la declaración patrimonial y conflicto de intereses, lo que corresponde al ejercicio 2021. Como bien sabemos, una declaración patrimonial. Vamos a empezar a definir qué es una declaración patrimonial y conflicto de interés. Bueno, una declaración patrimonial señala que el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas señala que es toda aquella información que todo servidor público está obligado a presentar ante la Secretaría de la Honestidad y Función Pública bajo pretexto de decir verdad sobre su patrimonio e intereses, a fin de verificar su evolución patrimonial y congruencia de sus ingresos y egresos. Cabe destacar, como lo que mencionaba doctora Karen, que es cierto que a nivel nacional está la obligación de presentar la declaración patrimonial, nada más que cada estado implementó mecanismos o plataformas para poder hacer la presentación de esta dicha declaración. En el caso de Chiapas, todos los servidores públicos lo declaran bajo el sistema de Declara Chiapas. Pero para que podamos entender y pueda yo comprender por qué a mí me toca presentar esta obligación, pues debo entender que la Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 109, señala claramente quiénes son los servidores públicos. Y como habíamos visto anteriormente, se supone que es toda la información de todo servidor público que debe presentar su información. Entonces, aquí en la Constitución lo señala expresamente que es todo aquel que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, de cualquier puesto y de cualquier nivel dentro de la administración pública estatal, municipal, así como órganos autónomos. Y una vez siendo o tener el carácter de servidor público, yo soy responsable del manejo de los recursos públicos y de las deudas públicas que surjan durante mi cargo como servidor público. Bueno, para ya entrar en materia después de estas... bueno, sería bueno comentar por qué surge lo de la declaración patrimonial. Bueno, el sistema anticorrupción establecido ya a nivel nacional en el año 2019
emitió unos lineamientos y formatos para la presentación de esta declaración patrimonial, y en el cual ellos pretenden que todo servidor público dé una cuenta clara de todos los ingresos que percibe, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Con esto se pretende que haya enriquecimiento ilícito de todo servidor público, y que también la autoridad, que en este caso está a cargo la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de recabar todos estos datos, ellos puedan ver que nosotros como servidor públicos tenemos un cargo, pero también podemos tener más actividades económicas. Por ejemplo, me voy a poner en mi caso, yo soy servidora pública del Instituto de Transparencia, pero también desempeño en el servicio privado, es decir, como servicios profesionales, en servicios contables. Entonces, toda esa acumulación de ingresos que tengo tanto en el sector público como en el privado, yo estoy obligada a declararlo en estas dichas declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses. Bueno, como siguiente punto sería los tipos y plazos para la presentación de la declaración patrimonial y conflictos de intereses. Actualmente existen 3 tipos de declaraciones, que son la declaración inicial, que es a todo servidor público que no haya presentado su declaración patrimonial, está obligado a presentarlo a más tardar al 31 de diciembre de este año. De hecho, hay una prórroga porque era hasta el 30 de mayo que tenía que presentarse, pero por la falta de que algunos servidores públicos no han hecho sus declaraciones, extendieron el plazo, todo sea para que haya una mejor recepción de estas declaraciones. Bueno, la declaración inicial es aquella que se va a presentar por primera vez, sea las personas que ingresen del 1 de enero de este año, o bien aquellas personas que ya hayan tenido un puesto anterior. Es decir, yo tengo 5 años trabajando aquí, pero como la reforma surgió en 2019, pues en este año yo tengo que presentar mi declaración de inicio, y, y también aquellas personas que ingresen, por ejemplo, que apenas ingresen, tienen 60 días para presentar esta declaración, o aquellas Muy bien. personas. Perdón, ganadora. Voy a mencionar algo, perdón que le interrumpa. Bueno, maestros, recuerden que ha estado circulando tanto en la página de Educare como en los grupos de WhatsApp de docentes una lista bastante larga de todos los maestros que aún no hacen esta parte de la declaración inicial. Recuerdan que van por etapas, sin embargo, tenemos como fecha límite, ya lo dijo nuestra invitada, que tenemos que cumplir con esa parte. Entonces, es importante que se busquen, que se chequen, porque sí son varios docentes. El formato PDF que mandan a través de nuestros jefes inmediatos, directivos, supervisores, precisamente viene con el nombre completo de aquellos docentes que todavía no han hecho esta parte de la declaración inicial. Más adelante vamos a ver y nos va a explicar aquí nuestra invitada, sí, ¿qué pasa con aquel docente que no cumple esta parte de la declaración inicial? Así que si quieren saber y todavía no se encuentran en la lista, nuevamente la vamos a compartir en la página para que vean si aparecen en la lista, que es urgente prácticamente, así dice el texto, tengan que realizar su declaración inicial. Ahora sí, contadora, perdón. Bueno, así es, Karen. De hecho, pues más adelante vamos a ver, hay sanciones para aquellas personas que no cumplan con la presentación de esta declaración. Por ejemplo, a partir del 1 de enero, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública hará un conteo de todas aquellas personas que no han presentado su declaración patrimonial, y pues se van a hacer acreedores a unas sanciones que más adelante vamos a checar. Bueno, retomando el tema, como habíamos dicho, la declaración inicial es la primera de todas, ¿no? Como bien dice su nombre. Es muy importante llenarla correctamente porque estos datos van a quedar ya precargados para posteriores declaraciones. Aquí cabe mencionar que
cada año, cada 30 del año posterior, es decir, en 2022, el 30 de mayo, pues vamos a volver a presentar nuestra declaración respecto al ejercicio que pasó, es decir, al ejercicio 2021, lo presento a más tardar el día 30 de mayo. Nada más que una vez hecha esta declaración en 2021, que corresponde a la declaración de 2020, en 2022 voy a presentar la de 2021 y se va a llamar declaración de modificación. En esta declaración de modificación, muchos preguntan por qué yo tengo que volver a presentar esa declaración y si no tengo datos a modificar. Pero siempre vamos a tener datos a modificar. No respectivamente a, por ejemplo, puede ser un cambio de domicilio, un cambio de, por ejemplo, cuando nosotros percibimos un sueldo cada año, recibimos un incremento o algún bono extra, no sé. Entonces, es ahí donde nosotros, desde la percepción del sueldo, que cambia cada año, porque sube el salario, desde ahí ya debemos de optar por presentar la declaración de modificación. Pero también tienen que presentarla las personas que tomen otro tipo de, por ejemplo, no sé, ya terminé de trabajar en alguna dependencia, pero han pasado menos de 60 días, entonces yo opto por presentar mi declaración de modificación porque yo modifico mis datos de mi nuevo centro de trabajo. Eh, Esa sería en cuestión de modificación y en caso de que concluyamos un puesto, debemos de presentar la declaración de conclusión, es decir, cada vez que nosotros hayamos terminado una relación laboral, en cualquier dependencia, debemos informar 60 días después de que termine mi relación laboral, presento esta declaración. Bueno, en caso de que yo cambie, por ejemplo, existen dos tipos de avisos que debo presentar en caso de que yo termine una relación laboral en mi centro de trabajo actual. Por ejemplo, yo renuncio aquí, pero después, antes de 60 días, me dicen, ¿sabes qué? Vuelve a regresar. Entonces yo tengo, en lugar de volver a presentar declaración inicial o de modificación, yo tengo que presentar un aviso de reingreso en donde le informo a la autoridad que yo volví a mi centro de trabajo, ¿no? Y otro aviso que es importante es cuando cambio de puesto o cambio de dependencia. Es decir, si yo me voy de aquí de Instituto de Transparencia y me voy a Secretaría de Educación, por ejemplo, yo tengo que dar un aviso a la Secretaría de la Universidad y Función Pública de que cambié de cargo o puesto o que cambié de una dependencia a otra. Estos avisos se presentan 60 días después de que ocurran los casos que mencionamos, ya sea de que reingrese o que cambie de puesto o que cambie de dependencia. Bueno, vamos en el tema más difícil y es que algunas personas han comentado que, por ejemplo, no van a hacer su declaración patrimonial porque ellos no tienen por qué enterar sus ingresos, sus propiedades y demás, pero hay sanciones se hacen acreedores a aquellas personas que no lo presenten. Entonces es muy importante presentar su declaración patrimonial a más tardar el 31 de diciembre de este año y en mayo del año siguiente. Bueno, en caso de que no presentemos la declaración inicial y de modificación, podemos hacernos acreedores a que perdamos nuestro empleo o que la Secretaría declare sin efectos el nombramiento o contrato. Ellos, conforme a su base de datos, porque cada dependencia del estado de Chiapas manda una relación de todos los trabajadores que tiene en su nómina, así como nombres, puestos y cuánto perciben de salario. Entonces, ellos tienen toda esa recopilación de datos y ellos van checando quién ya presentó su declaración. Aquellas personas que no lo hayan presentado,
inmediatamente les van a decir, ¿sabes qué? Eh, estás despedido, van a notificarle a la dependencia que no cumplió con este mandato y pues se pueden hacer acreedores a que dejen de trabajar o que sus nuevos nombramientos o contratos queden totalmente sin validez. Y en caso de que no presentemos nuestra declaración de conclusión, nos pueden inhabilitar. O sea, yo no trabajo, salgo de mi centro de trabajo, no presento mi declaración de conclusión, me van a inhabilitar y cuando yo llegue a un nuevo centro de trabajo y quieran ingresar mis papeles, ahí desde ahí va a salir la alerta que yo estoy inhabilitada y esto puede ser por 3 meses hasta un año para desempeñar cargos públicos. Bueno, ahora vamos a pasar de una vez al procedimiento de llenado de la declaración. Si van surgiendo dudas, con todo gusto vamos poco a poco y espero que quede bien claro todos estos temas. Bueno, la documentación necesaria para el llenado de las declaraciones. Ah, perdón. Perdón, voy, otra vez, maestros, es importante y me encanta que haga y puntualice y haga hincapié en nuestra invitada. Es cierto, a nosotros cuando hemos dado información en Educare nos dicen, no, pero que nosotros no tenemos por qué, ya que nuestro sueldo, por así llamarlo, en lo que nosotros percibimos es menor, por ejemplo, a una empresa o a otros tipos de trabajos, no maestros. Yo quiero que quede claro y también si tienen precisamente esa duda en específico, todos debemos realizar esta parte, o sea, no precisamente porque decían solo directivos o solo supervisores, no, también los docentes. Obviamente nuestro sueldo o la diferencia es bastante, de acuerdo, incluso de un docente a otro, pero aún así seas un docente de nuevo ingreso, como un docente que está a punto de jubilarse, todos debemos de presentar esta parte. Había mucha controversia y lo quiero mencionar, en que hacían de que en los centros de trabajo se dividían, decían, no, yo no estoy de acuerdo, y había una especie como de amparo, por así decirlo, como algo que nos daba la capacidad de alargar este proceso. Si se dan cuenta, la misma institución alarga el proceso, o sea, no hay necesidad como que de pagar este amparo, como muchas veces se nos hace saber o se nos invita, o también se nos ha dicho, bueno, entonces nos vamos a elaborar una lista donde fulano, sutano, perengano, estamos como que en esta parte de oposición de no presentarla. Aquí, digamos que se unen estos dos órganos que es la página que llamamos a través de Declara Chiapas, pero a través de la Secretaría quien nos hace llegar la información. No habría una manera como de excluir a un grupo de maestros o porque hayan hecho algún documento o redactado un tipo de amparo que los pueda salvar de esta sanción, vaya, ya que pues quien revise, quien cheque, en este caso, en realizarlo por Declara Chiapas, entonces no tiene como que tanta, vaya, no sé si me está dando a entender, como que tanta manera de escaparse uno, o sea, es algo como una responsabilidad que tenemos que realizar. Y menciono esto porque precisamente la mayoría de los docentes que ya sea por desidia o porque piensan que no va a haber una sanción, yo los invito de verdad a que recurran a alguien, que busquen a un contador, en este caso si se nos dificulta, ya le hicimos la invitación a recurrir precisamente a nuestra invitada que también presta sus servicios de manera particular, y créanme que es bastante sencillo siguiendo las indicaciones de aquí de nuestra invitada. Y ahora sí, adelante, contadora. Y retomando, Karen, lo que dices, pues la ley suprema, ¿no? La que es la Constitución, establece y pone en letras mayúsculas que dice todo servidor público. Entonces, desde que tú percibes un sueldo y que viene del Estado, es un recurso público. Entonces, por tanto, estás obligado, no, aunque te ampares, aunque protestes, aunque te niegues, estás obligado y la Constitución lo dice, estás obligado
y no hay optativa porque no es. De hecho, en la página de Declara Chiapas, la primera frase que aparece es que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, yo creo que más existe desconocimiento de este tema y no es tanto porque que tengan, no quieran presentarla, sino que piensan que es un procedimiento difícil o que, no sé, van a encontrar anomalías en su situación fiscal, no sé. Pero bueno, esperemos que con todo esto que vayamos explicando, pues les sirva para todas las personas en aclarar sus dudas y se animen a cumplir con esta obligación y se eviten las sanciones que ya habíamos comentado, que es que la destitución de su puesto o que los inhabiliten por mucho tiempo, por 3 meses o hasta un año, y que de cierta manera pues ya son sanciones administrativas que quedan dentro de tu historial y pues yo creo que como toda persona no debemos de presentar estas tachas en nuestro currículum, ¿no? Bueno, la documentación que necesitamos para el llenado de la declaración es CUR, RFC, el comprobante de domicilio, su currículum vitae. Esto para sacar los datos de su escolaridad, su recibo de nómina, su declaración fiscal. Ojo aquí puede ser aquellas personas que estén estrictamente obligadas, porque hay personas que no están obligadas a presentarla y más adelante lo vamos a ver qué personas son las que no están obligadas. En algunos casos, escritura pública o contrato de bienes inmuebles, facturas de vehículos y de bienes muebles, contratos y estados de cuenta bancarios, actas constitutivas si participan en sociedades o asociaciones y lo más importante, su firma electrónica. La firma electrónica es ese sellito que vamos a poner al final después del llenado de todos los datos para dar veracidad a nuestros datos capturados y es como que si yo firmara mi declaración en puño y letra, pero esto va a ser a través de un medio digital. La firma electrónica, cabe mencionar que surgieron facilidades, de hecho, para obtener esta firma electrónica. Aquí han surgido varias dudas, por ejemplo, si la firma electrónica del SAT es la misma que la firma electrónica para la firma del Declara Chiapas. Y aquí no. De hecho, son dos firmas distintas y la firma electrónica para la firma del Declara Chiapas, de la declaración patrimonial, lo gestionó el área de recursos humanos de cada dependencia, pero también existieron facilidades o existen facilidades que se puede tramitar a través de la página de Declara Chiapas mediante esta liga que puse por acá. El trámite es en línea y gratuito. Bueno, quizás puedan surgir algunas dudas respecto a la declaración fiscal. Lo voy a poner aquí y lo vamos a tocar como un tema dentro de porque vamos a ver que la declaración fiscal es aquellas que están, bueno, lo presentan las personas físicas que estén obligadas de acuerdo a ley y se presenta a más tardar el día 30 de abril de cada ejercicio fiscal y las personas que no estén obligadas a presentar la declaración fiscal, en un apartado del llenado de la declaración patrimonial, hay un cuadrito en donde señala que no están obligados a presentarla y se pone que declaro bajo protesta de decir verdad que los datos que yo capture son correctos y que no requiero de subir la declaración fiscal, porque dentro del apartado del llenado de la declaración patrimonial existe un cuadrito en donde se adjunta esta declaración y aquellos que no estén obligados a presentar esta declaración fiscal pueden adjuntar el recibo que les dan ahí en su secretaría, les dan un recibo de todos sus ingresos percibidos y esa constancia esa es la que pueden subir en caso de no presentar la declaración fiscal. Bueno, como me han preguntado muchas personas y que han dicho, no, yo no estoy obligada a presentar mi declaración fiscal,
Y es cierto, hay algunas personas que no están obligadas, pero ahorita vamos a señalar las que sí están obligadas. Bueno, desde que yo soy asalariada, es decir, percibo un ingreso de una institución pública, pero mis ingresos son superiores a 400,000 pesos, aunque así sea de un solo patrón, pues yo estoy, desde ahí ya estoy obligada a presentar la declaración fiscal. Aquellas personas que además de ser servidores públicos y trabajen en el sector privado, también son los que están obligados a presentar esta declaración. Las personas que no trabajaron el ejercicio completo, es decir, no trabajaron de enero a diciembre y solo de enero a julio, por ejemplo, están obligados a presentar esta declaración. Las personas que obtengan ingresos por jubilación, pensión, indemnización laboral, también. Los que hayan prestado servicios a 2 o más empleadores, es decir, yo estoy contratada aquí y presto servicios por honorarios en otra dependencia, desde ahí ya estoy obligada. Y los que tengan salarios por fuente de riqueza en el extranjero o de personas que están obligadas a retener el ISR. Y bueno, la parte más bonita de los que no están obligados a presentar esta declaración son aquellas personas físicas que únicamente obtengan ingresos por intereses o que sus ingresos no excedan más de 400,000 pesos, es decir, 399,000 pesos. Desde ahí yo ya no estoy obligada a presentar. Aún así, desean ingresos únicamente por salarios, ¿no? Recordemos que si yo ya tengo más actividades, si yo percibo varios ingresos, ya estoy obligado. Pero si tengo únicamente ingresos de un solo patrón o de una sola institución, yo no estoy obligada a presentar. Aquí tenemos una duda, contadora, en Sí, relación a la presentación que tenía anteriormente. sí, Mencionaba que personas físicos o asalariados que no excedan 400,000 pesos al año. así es. Ujú. Ah, bien. Esto para que quede entendido entre los maestros, este, las percepciones es todo lo que generamos en nuestro talón de cheque, todo lo que viene en el apartado de percepciones, porque a veces confundimos términos. Confundo término de cuánto percibo y cuánto gano. Y ahí hay que comentar que es algo totalmente diferente. Por ejemplo, un maestro con sueldo base, su percepción es como de 9,000 pesos, pero con todas las deducciones que tiene, va a obtener como 6,000 pesos quincenales. Entonces, la declaración se basa en relación a lo que percibo, no lo que gano, no lo que me viene en cheque, que es lo que yo puedo gastar, sino todo el acumulado que estoy ganando. Entonces, en ese supuesto, todos los maestros ganamos más de 400,000 pesos, pero muchos de nosotros tenemos descuentos, seguros, algunas deducciones que ya vienen por ley y que hacen que nuestro sueldo no llegue a esos 400,000 pesos para gastarlo, básicamente, sino que ganamos menos para gastar, pero sí recibimos más de 400,000 pesos. Así es. De hecho, por eso decimos, si es menos de 400,000 pesos, no estoy obligado, pero si tengo más de 400,000 pesos, desde ahí ya la obligación es para mí de presentar. Bueno, voy a hacer una pequeña, no, voy a enseñar algunas cosas de algunos beneficios que tiene de presentar la declaración fiscal. Algunas personas tienen miedo de presentar sus declaraciones fiscales porque algunas les presenta un saldo a pagar, ¿no? En algunas ocasiones y en algunas ocasiones les da un saldo a favor. En estos dos modalidades que existen, bueno, regularmente cuando yo trabajo el ejercicio completo del 1 de enero al 31 de diciembre, es poco probable que salga un saldo a pagar. ¿Por qué? Porque mes con mes, en la institución en donde yo trabajo ya me retuvo esos impuestos de lo que yo gané en el mes. Entonces, al hacer el acumulado anual, de todos los ingresos, ingresos grabados menos ingresos exentos menos impuestos, me da una base a pagar conforme a las tablas que nosotros manejamos contablemente de ICR. Ahí es donde hacemos como el empate y ahí es donde nos debería dar
que está todo bien, o sea, que no hay ingresos de más, no hay pagos de más, todo está conforme a ley retenido, entonces no, es casi imposible que nos dé un saldo a pagar, excepto si hay más, por ejemplo, no sé, que durante el periodo yo haya recibido un ingreso extra y que la dependencia haya timbrado mi nómina y que lo haya puesto como grabado, ahí sí es donde nos puede generar un saldo a pagar, pero regularmente no, todo debe salir sí en empate, es decir, todo lo que yo gané ya me retuvieron mis impuestos de ICR, entonces yo ya no le debo nada al cierre del ejercicio. Y aquellas personas que les da saldo a favor y que algunas personas desconocen el por qué, es porque algunas personas tienen intereses reales, se llaman, de créditos hipotecarios. Es decir, cuando yo saco un crédito de alguna casa, la dependencia que me dio el crédito, toda esa deuda me generan intereses reales, lo cual al final en la declaración anual yo puedo deducirlos para mi declaración, así como gastos médicos, gastos hospitalarios, colegiaturas. De hecho, las colegiaturas tienen un monto específico, pero son deducibles. Entonces, cuando yo tengo estos gastos durante el ejercicio fiscal, eso me ayuda para que yo pueda obtener un saldo a favor, siempre y cuando yo lo pague con cheque, transferencia, tarjeta de crédito o débito. Entonces, esto lo señalo porque para el próximo año o este año que nos queda, de estos días que nos quedan por concluir, pues si tienen gastos por estos conceptos, que son, vuelvo a repetir, son intereses reales por créditos hipotecarios, colegiaturas, honorarios médicos, gastos hospitalarios y primas de seguro. Si tienen estos gastos, pagarlos con tarjeta o cheque o transferencia y pueden ser deducibles para su próxima declaración anual que se va a presentar al día 30 de abril del 2022. Ahora, ahí hay una duda de Angie López. ¿Es lo mismo la declaración patrimonial y la declaración fiscal? No, son dos declaraciones muy distintas. La declaración patrimonial es respecto a lo que yo percibo como servidor público, es decir, los ingresos que yo tengo y que me paga de todo recurso público, y eso se presenta ante la secretaría encargada, que en este caso es la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, y esta declaración, aparte de que yo declaro los ingresos que me pagan como servidor público, dependiendo de la categoría que tengamos, porque en categorías muy altas, yo declaro todos los bienes que he adquirido como servidor público o con la prestación del servicio, vehículos, casas, inmuebles, por ejemplo. Entonces yo presento la información ante la Secretaría y pues esa es la declaración como tal patrimonial, como su nombre, patrimonio, ¿no? Ingresos que obtuve, qué hice con esos ingresos, si obtuve algún patrimonio o hice un patrimonio con estos ingresos. Y bueno, y la declaración fiscal es la que se presenta ante el sistema de administración tributaria, que denominamos SAT. En esta declaración se presenta únicamente todos los ingresos que yo percibo en el ejercicio fiscal, ya sea por ser servidora pública o por prestar servicios adicionales como servidor público. Entonces, únicamente se hace la declaración que regularmente ya viene prellenada porque el SAT es la autoridad facultada para recabar todos los datos respecto a nuestra información financiera. Que bueno, esto parte de las facturas o CFDIs que nos expiden o que expedimos. Entonces, la autoridad que recaba esa información es el SAT. Entonces, en la declaración anual, ellos recaban todos los datos respecto a ingresos y ahí es donde se presenta y son dos, como les digo, son dos autoridades distintas. Una es la Secretaría de la Honestidad y Función Pública y otra es el SAT, que en conjunto van de la mano porque
en la declaración patrimonial, los datos que yo capturo de los ingresos son los mismos que deben ir en la declaración fiscal que presentamos ante el SAT. Muchísimas gracias por esa explicación. Creo que así ya queda un poco más entendible. Una complementa a la otra, básicamente, ¿no? La declaración fiscal va dentro de esa declaración patrimonial. Y nada más para comentarle, a algunos maestros, por ejemplo, en mi caso, me llegó la declaración patrimonial, pero creo que es la básica, algo así le llaman, le denominan la básica. Y para la mayoría de supervisores o directores que tienen una categoría alta, les llegó la completa, en donde sí tenían que dar fe de qué patrimonio cuentan, cuántas casas, inclusive electrodomésticos y todo esto es más específica y es más completa, vamos a llamarlo así, más detallada. Ajá, en cambio nosotros que es la básica, son datos del centro de trabajo, datos de laborales, sueldos y al final incluir lo que es la declaración fiscal. Así es. Entonces, para cerrar este tema de la declaración fiscal, pues nada más invitarlos a que le den pueden darle una checada incluso sin ni siquiera presentar la declaración fiscal para ver cómo sale su declaración anual. Nosotros como contadores públicos podemos brindarles ese servicio para checar sus declaraciones fiscales. Y si sale saldo a favor, pues qué mejor, ¿no? Y ya les notificamos y la devolución es inmediata, aunque con estas nuevas reformas fiscales que van a surgir en 2022, pues se van a poner un poquito más estrictas porque en estas reformas señala que para que yo pueda solicitar una devolución, así sea de $1, necesito mi firma electrónica, pero no la firma electrónica que tenemos para el Declara Chiapas, sino que es una firma electrónica que se tramita ante el sistema de administración tributaria y ahorita para conseguir una cita o para hacer el trámite, pues es un poquito complicado, ¿no? Y también quisiera recalcar que en la declaración fiscal, si ustedes gustan ver sus declaraciones fiscales, tienen hasta 5 años anteriores, es decir, 2021 y 5 años antes, para checar todas mis declaraciones y quizás en alguna de estas declaraciones tengan un saldo a favor e incluso si les da un saldo a pagar, pues nosotros como contadores públicos prestamos un servicio para checar todo a detalle, todas las percepciones que ustedes tuvieron en el ejercicio. Se hace no sé, un detallado de todo lo que obtuvieron, tanto de ingresos grabados como exentos, y si tuvieron deducciones o no. Y ahí es donde podemos encontrar el por qué les da un saldo a pagar o incluso podemos editar la declaración fiscal llenando los datos correctos, porque en algunas ocasiones pasa de que en la declaración anual está un saldo a pagar, pero porque pusieron un ingreso exento en los ingresos grabados. Entonces, como tal, ese ingreso exento, como lo pusieron en el grabado, generó un impuesto. Y ese impuesto, pues obviamente no lo retuvieron en el mes y por eso les da un saldo a pagar en el año, al cierre del ejercicio. Entonces, es ahí donde nosotros podemos apoyarlos, asesorarlos y podemos hacer el detalle de su nómina durante el ejercicio, corregir esta situación en la declaración anual y que probablemente salga a favor, pero muy, muy, muy probablemente es que salga completa, ¿no? Es decir, en ceros. Bien, muchísimas gracias por esa presentación. No sé si hay más presentaciones, más diapositivas. De hecho, nos falta un poco todavía. Bueno, entonces Vamos continuamos. Ajá. hablar respecto a lo que tú... bueno, vamos a empezar con los pasos para la presentación de la declaración patrimonial. Existen 3 pasos fundamentales, que es accesar a la página de Declara Chiapas, 2, crear una cuenta y 3, iniciar sesión. Bueno, dentro ya que una vez que accesé a la página de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, como habíamos visto, el primer punto es crear una cuenta. Al darle clic en crear tu cuenta, nos van a pedir los nombre o nombres que tengamos, apellido, el primero y el segundo apellido, tu CURP y tu correo electrónico personal.
El correo electrónico personal es muy importante que pongan un correo electrónico de que tengan acceso siempre, porque ahí es donde les va a llegar un código de notificación para que ustedes puedan seguir estos pasos para la creación de la cuenta. Bueno, aquí le damos siguiente y aparece la información del servidor público. Generalmente esta información ya está precargada porque es la información que la dependencia de donde trabajamos ya le hizo llegar a la Secretaría de la Honestidad. Entonces, ahí aparece específicamente tu nombre completo, tu CURP, dónde trabajas, tu centro de trabajo y el correo electrónico que proporcionamos en el apartado anterior. Y aquí abajito nos da la opción para poner un usuario y contraseña. Vuelvo a recalcar, es importante que cuidemos el correo electrónico porque una vez dándole siguiente, va a llegarnos un correo electrónico en el que nos va a mandar una clave que tenemos que poner dentro de un apartado que nos va a aparecer aquí y ahí ponemos el código de activación, se llama, y una vez que tengamos nuestro código de activación, le damos siguiente y confirmamos nuestro usuario y contraseña. Esto es muy importante que lo guardemos porque con esto siempre vamos a accesar todos los años para presentar nuestra declaración de modificación después de haber presentado la declaración inicial. Bueno, una vez que ya hemos guardado nuestro usuario y contraseña, le damos finalizar y procedemos a iniciar sesión en este apartado aquí arribita. Colocamos el usuario y contraseña que creamos y le damos iniciar sesión. Esta es la pantalla principal para el llenado de la declaración patrimonial. Y aquí nos vamos a encontrar con dos apartados, que es la declaración patrimonial y de intereses y la declaración de conflictos de intereses, que son dos declaraciones en una misma y que se tiene que llenar. Sin el llenado de alguna, no vamos a poder concluir este trámite. Bueno, para nuestra declaración patrimonial, aquí es donde voy a tocar otra vez el tema que habías comentado respecto a que hay dos tipos de declaraciones. Hay una declaración simplificada y una declaración completa. De acuerdo al puesto que tengamos y que haya enterado la dependencia en donde trabajamos, es los datos que nos va a arrojar en este llenado de la declaración. Por ejemplo, en este caso, esta persona no tenía una categoría muy alta, entonces le tocó una declaración simplificada. Esta declaración simplificada únicamente contiene 7 apartados, que son datos generales, domicilio, datos curriculares, datos de empleo, experiencia laboral, los ingresos netos del declarante y si se desempeñó como servidor público el año inmediato anterior, que ahorita vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos, de estos apartados. Bueno, esta es la declaración simplificada, que únicamente consta de 7 apartados, como habíamos visto, y la declaración detallada es donde aquí sí tenemos que dar mucha información y pues lo primero son los datos generales, es lo mismo, datos generales, domicilio, datos curriculares, datos del empleo, cargo y comisión, experiencia laboral, nuestros ingresos netos de pareja o dependientes económicos, si me desempeñé como servidor público el año anterior, y aquí empieza lo extra, los datos de la pareja, datos de dependientes económicos si tenemos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones en cuentas bancarias, adeudos o pasivos que tengamos y préstamos o como datos de terceros. Entonces, como ven, la declaración simplificada es muy fácil de llenar, son datos que tenemos a la mano todos, pero la declaración completa es ahí donde pues sí debemos tener cuidado porque es un desglose más allá de lo común, por eso ahí debemos tener nuestros contratos, nuestras facturas, ahí forzosamente necesitamos una declaración fiscal, si tenemos créditos, si tenemos adeudos,
si tenemos préstamos, todo eso tenemos que tener a la mano estados de cuenta y toda la documentación, porque sí especifica muy a detalle todo esto. Bueno, dentro de los datos generales, pues pide datos muy sencillos como son el nombre, tus apellidos, tu CURP, tu RFC, como clave, perdón, un correo electrónico institucional, un correo electrónico personal, un número de teléfono de casa, de celular, tu estado civil. En cada uno, en el estado civil aparece un menú desplegable y aparece si es casado, soltero o viudo, ¿no? Este es muy importante de señalar porque de aquí depende los datos que vas a ingresar de la pareja que tengas, ¿no? Tu régimen matrimonial, tu país de nacimiento, tu nacionalidad y si tienes alguna aclaración o observación. Tu domicilio es calle, número exterior, colonia, municipio, entidad y código postal. Aquí en los datos curriculares, bueno, en los datos curriculares, ahí tienes que capturar tu grado de estudio más alto, desde el más alto hasta el más bajo. Este apartado tiene opción hasta el nivel de primaria. Ya uno de hecho son 5, de doctorado hasta primaria. Entonces ya uno decide qué quiere capturar. En este caso, pues capturamos, no sé, bueno, la especialidad, las especialidades que tiene, y es muy importante saber en qué fecha nos expidieron nuestro título, porque en este apartado, aquí sí debemos señalar en qué fecha específica recibimos nuestro título. Y así en todos los apartados que tengamos, incluso hasta el nivel primaria, pide específicamente cuándo te dieron tu certificado, ¿no? Bueno, en el apartado de los datos del empleo, aquí regularmente ya viene precargado, pero si no viene precargado, ahí es donde debemos de checar muy bien a qué nivel o orden de gobierno pertenece nuestro sector en donde laboramos, si es, a qué sector público pertenece, el nombre del ente público, el área de adscripción donde estamos. Esto viene todo en el recibo de nómina, o podemos preguntarle al Departamento de Recursos Humanos todos estos detalles en caso de que no conozcamos bien nuestro puesto. ¿Qué empleo o cargo o comisión tenemos? Si estamos contratados por honorarios, aquí debemos especificar muy bien porque dentro de en el apartado que más adelante vamos a ver del llenado de los ingresos, aquí es donde va a empatar esta información. Es decir, si yo percibo ingresos por honorarios, en el apartado de ingresos yo tengo que poner ahí cuánto percibí por honorarios y cuánto percibí como servidor público. Vamos a poner en qué fecha tomamos posesión del empleo y el teléfono de nuestra oficina, y así como la dirección de la dependencia. Y si nosotros trabajamos en varias dependencias, en este caso porque es un médico y trabaja en 2 hospitales, por ejemplo, él sí tuvo que capturar el empleo principal, que es el que ya viene precargado, y otro en el que él informa a la Secretaría de la Universidad que tiene otro centro de trabajo, y que eso va a ser muy importante porque en la acumulación de los ingresos de todas las dependencias, pues ahí es donde también empata esta información. Entonces, por ejemplo, él es una de las personas que está obligado a presentar una declaración fiscal porque tiene 2 centros de trabajo. Bueno, y la información referente a los 5 últimos empleos, es decir, si yo este año trabajé, bueno, he cambiado 5 años antes de dependencia, pues yo lo tengo que informar. O también tiene un apartado que si yo he trabajado en el mismo centro por muchos años, entonces yo le pongo no tengo información que reportar, o desgloso la información de cada sector público en donde haya yo trabajado
durante los últimos 5 años, ya sea el nivel orden de gobierno al que pertenece, qué ámbito público, el nombre del ente, de cada ente en el que trabajé, el área de descripción, el empleo, cargo, comisión, su función principal. Aquí en la función principal nosotros debemos detallar a qué me dediqué en cada dependencia, fecha de ingreso y egreso y el lugar donde se ubica. Y también, si en los últimos 5 años me desempeñé como en el ámbito privado, también tengo que poner el nombre de la empresa, el RFC de la empresa, el área, el puesto en donde me desempeñé, a qué sector pertenece, cuándo ingresé y egresé y el lugar donde se ubica. Entonces, todo esto empata muy bien o debe empatar conforme a los ingresos que vamos a declarar posteriormente. Bueno, aquí es la parte más quizás complicada porque han surgido muchas dudas en que hay personas que no saben cuál es el ingreso neto que tienen que capturar. Entonces, dentro de este apartado está, bueno, nos vamos a guiar de la declaración fiscal o muy bien, o más bien en caso de las personas que no estén obligadas a presentar la declaración fiscal, con la constancia que le expida la dependencia en donde trabajan. Y los ingresos netos son aquellos ingresos después de impuestos, es decir, yo percibo un total de 20 pesos menos mis impuestos, entonces este es la remuneración neta que yo debo capturar en este apartado, aquí. Y de hecho en las declaraciones que les da cada dependencia viene muy bien específico y de todos modos nosotros también podemos apoyarlos en cuestión de dudas respecto a este tema. Pero bueno, la remuneración neta, como habíamos dicho, es la que se tiene que, aquí, este es de la dependencia, este apartado. Si yo tengo otros ingresos mensuales, yo debo de declararlos en este apartado. Si tengo actividades industriales, comerciales, empresariales, es decir, yo tengo un negocio, por ejemplo, y declaro esos ingresos, pues bueno, yo tengo que ponerlos en este apartado. Por actividades financieras, es decir, rendimientos o ganancias por una actividad financiera. Por servicios profesionales, es decir, yo soy servidora pública, pero también doy servicios profesionales como contadora pública, entonces yo estoy obligada a poner esos ingresos aquí. Si vendí algún bien mueble aquí, algún bien, ya sea vehículo o lo que sea, aquí debemos de poner la cantidad que percibí de esa venta. Y bueno, aquí nos va la suma automática de todos los ingresos de las dependencias, otros ingresos extraordinarios que tengamos. Y ya nos da todos nuestros ingresos mensuales, que esto debe ser igual a la declaración fiscal, como habíamos mencionado, o a la constancia de ingresos que nos dé nuestra dependencia. Bueno, el último apartado de la declaración simplificada es te desempeñaste como servidor público el año anterior, es decir, yo entré apenas el 1 de enero de este año, entonces quiere decir que el año anterior no me desempeñé porque acabo de entrar, por ejemplo. Entonces, aquí hay un apartado que dice no me desempeñé como servidor público el año inmediato anterior. O aplica también para aquellas personas que tienen muchos años en el mismo sector público. Entonces, aquí aplica para ambos, es decir, si ingresé apenas este año o si tengo muchos años en el mismo, desempeñándome como servidor público. Bueno, ahora vamos a empezar con la declaración. Esto es para todo lo que vimos ahorita, es para la declaración simplificada, que si a mí únicamente me aparecen esos datos, ahí cierro la declaración y ya me voy posteriormente a presentar la declaración de conflicto de intereses. En caso de que yo, por mi categoría, yo tengo más apartados a llenar, tengo que pues llenar estos que vamos a continuar viendo.
que como son los datos de la pareja. Los Contadora, datos, un, sí. una, una, un comentario nada más antes de que vayamos a la declaración ya más detallada, la más completa. La declaración simplificada es la que la mayoría de docentes tuvo y creo que hubieron muchísimas dudas, inclusive acá tenemos unas anotadas y creo que yo lo digo de manera personal porque yo cometí ese error y lo doy desde mi experiencia. Mi duda sería, ¿qué pasa si me equivoqué en uno de los apartados? Que fue algo que sucedió en muchos docentes porque nos dijeron de un día para otro casi casi llenen su declaración patrimonial, no hubo asesoría y cuando salieron los tutoriales de parte de Secretaría fue un día antes de que cerrara el registro, la fecha límite para hacerlo y muchos de nosotros llenamos únicamente con lo que conocíamos, con lo que sabíamos, con lo que le preguntábamos a otros maestros. ¿Qué pasa o qué pasaría si yo me equivoqué en alguno de los datos que puse en mi declaración simplificada? Bueno, por desgracia, una vez que concluimos el llenado de la declaración patrimonial simplificada y ya la firmamos, ya no se puede volver a editar. Entonces, lo que nos queda es que el año que sigue hagamos la declaración de modificación y ahí complementemos los datos que cometimos el error de presentar el año anterior. En esta declaración de modificación lo mejoramos o llenamos los datos correctos y en un apartado de observaciones, por ejemplo, no sé, por ejemplo aquí, en los ingresos, si yo me equivoqué en uno de estos, en la declaración de modificación corrijo mis datos y en mis aclaraciones y observaciones yo señalo cuál fue mi error. O sea, por ejemplo, no sé, el año anterior cometí el error de poner ingresos por servicios profesionales y yo no me dedico a prestar servicios, pero por desconocimiento yo capturé, por ejemplo, ahí. Entonces, por eso cada apartado tiene tiene eso de las aclaraciones y observaciones como en estos apartados, en donde podemos corregir nuestra información con la declaración de modificación y aclarar aquí lo que nosotros no capturamos bien en la declaración inicial. Bien, entonces, ya saben, maestros, para los que ya firmamos nuestra declaración patrimonial, el próximo año podemos hacer la declaración de modificación y ahí poner en observaciones. Y qué mejor que hacerlo con alguien que sí sepa o esté especializado en el área, porque a final de cuentas muchos de nosotros como maestros, pues desconocemos estos términos y es mejor contratar servicios de alguien que sí se dedica a eso, básicamente. Bueno, y continuamos con la presentación. Bueno, eh, como bien mencionaba el doctor Kundapi, regularmente casi todos presentamos la declaración simplificada, pero bueno, si en este caso surge alguna persona que presente la declaración completa o a detalle, pues bueno, aquí son los datos extra que se tienen que presentar, como son los datos de la pareja, es decir, todo lo relacionado a mi pareja. Por eso es que en el primer apartado, en los datos iniciales, aparece qué situación me encuentro, ¿no? Si soy soltera, si soy casada, si soy viuda, si, ¿no? Todos esos datos, porque aquí es donde va a empatar esta información. Bueno, capturo todos los datos de mi pareja, como son su nombre, su fecha de nacimiento, su RFC, qué relación tiene conmigo, ya sea mi cónyuge, mi concubina, mi concubinario, vivo en unión libre o sociedad de convivencia, si es ciudadano o ciudadano extranjero, si es dependiente económico, es decir, que esa persona depende de mí, o si habita en mi domicilio, el lugar donde reside, el domicilio de la pareja, que regularmente tiene que ser el mismo domicilio que yo capturé, y su actividad laboral. Esto es muy importante porque en este apartado, dentro de su actividad laboral, señala o da para llenado de dos sectores, como es el sector público y privado. Si mi pareja trabaja en el sector público, pues yo tengo que colocar todos sus datos, en qué nivel o orden de gobierno trabaja, a qué sector pertenece, el nombre del ente, el área de descripción, el empleo, el cargo de comisión, su función principal,
cuánto percibe mensualmente y su fecha de ingreso. Esto es muy importante, ya sea en el sector público o privado, porque dentro del llenado de los ingresos, hay un apartado donde nosotros debemos poner el salario que percibe nuestra pareja, ¿no? O el dependiente económico. Entonces, bueno, como mencionaba, hay un sector público o sector privado. Sea en el que se desempeñe mi pareja, yo tengo que capturar. Dentro del sector privado, igual, los mismos datos, nombres de la empresa, empleo, cargo, comisión, el RFC de la empresa donde trabaja, a qué sector pertenece, cuándo ingresó, cuánto percibe mensualmente y, ojo, si es proveedor o contratista de gobierno. ¿Por qué? Porque si mi pareja es proveedora de gobierno, de algún servicio o, no sé, alguna contratación por venta de, no sé, de comida o de productos de limpieza que generalmente a veces se da, ahí pues a veces puede surgir como algo negativo, porque si yo soy servidora pública y contrato a mi esposo para que me venda algún servicio o algún producto, pues quiere decir que hay como preferencias, ¿no? Y puede ser que haya un desvío de recursos dentro de esa venta de algún servicio o de algún producto. Entonces es muy importante mencionar aquí si ellos son proveedores de la dependencia en donde trabajamos o de alguna otra dependencia. Bueno, otro apartado que se encuentra dentro de la declaración completa o detallada son datos del dependiente económico. Si nosotros tenemos dependientes económicos, también tenemos que desglosar a detalle todos sus datos, como son su nombre o nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su RFC, el parentesco o relación que tiene conmigo el declarante, si es ciudadano extranjera o extranjero, el CURP, si habita en mi domicilio, el lugar donde reside o su domicilio en donde se encuentra y su actividad laboral. Igualmente, si se desempeña dentro del sector público o del sector privado, en ambos casos, ya sea de mi pareja o mis dependientes económicos, debo desglosar a detalle en dónde trabaja y a qué se dedica. Y bueno, un apartado que quizás para algunas personas es difícil es esto de los bienes inmuebles. Bueno, es difícil porque aquí sí deben de tener bien a detalle todos los datos de sus bienes, ya sea, ahorita vamos a ver de cada uno, ahorita en este caso es de inmuebles, pero vamos a ver de vehículos y de muebles. Entonces aquí es muy importante tener a la mano nuestra escritura pública o todo aquel documento que ampare la adquisición de este bien inmueble. Bueno, los datos que nos van a dar a llenar son qué tipo de inmueble corresponde, quién es el titular del inmueble, si hay terceros y el RFC de la tercera persona que está involucrada, el porcentaje de la propiedad que me corresponde a mí como declarante conforme escritura o contrato, qué superficie de terreno abarca, si tiene construcción, cómo lo adquirí, cómo pagué este bien inmueble, si hay transmisión de propiedad entre persona física o moral, también voy a poner los datos de la persona física o la razón social en caso de personas morales y su RFC en cualquiera de los casos que sea persona física o moral, la relación que tengo con el transmisor de la propiedad, el valor de adquisición, la fecha de adquisición, los datos del registro público de la propiedad y la ubicación del inmueble. Todo esto surge porque a veces hay servidores que tuvieron enriquecimiento ilícito, entonces la autoridad pretende conocer que como servidor público que tienes y ver si durante tus años como servidor público tienes demasiadas propiedades o tienes, no sé, en muchos vehículos, por ejemplo, si realmente fue por una actividad
lícita o realmente fue porque hubo un desvío de recursos y con eso compraste algún bien. Bueno, en cuestión de vehículos, pues debemos de declarar qué tipo de vehículo tenemos, quién es el titular del vehículo, si hay un tercero, también poner el nombre y su RFC, si nos transmitieron la propiedad, nos vendieron, por ejemplo, quien nos vendió, la persona física o moral, su nombre, su RFC y la relación que tiene con nosotros, la marca del vehículo, el modelo, el año, el número de serie o registro, en dónde se encuentra registrado ese vehículo, en qué forma lo adquirimos, en la forma de adquisición es de contado, crédito, o en método de pago y el valor de adquisición del vehículo y en qué fecha lo adquirimos. Y asimismo, en cuestión de bienes muebles, lo mismo que nos pidieron en los bienes inmuebles, quién es el titular del bien, si hay un tercero, el tipo de bien, el transmisor de la propiedad, la relación con nosotros, la descripción general del bien, la forma de adquisición, forma de pago, el valor de adquisición y la fecha de adquisición. Y bueno, esto es muy importante porque aquí es donde debemos tener todo lo relacionado con nuestras cuentas bancarias. Debemos de detallar qué tipo de inversiones tenemos, ya sea de nómina, de ahorro, si tenemos cuentas de cheques, cuentas maestras y depósitos a plazos. Aquí se detalla completo. Si tenemos fondo de inversión, es decir, si participamos en sociedades o inversiones extranjeras, organizaciones privadas o mercantiles, si tenemos monedas, no sé, o metales preciosos, seguros, si tenemos valores bursátiles o afores. Y aquí nos van a pedir quién es el titular de la inversión, si hay un tercero en esta actividad, dónde se localiza la inversión, la institución o razón social en donde tenemos nuestras inversiones, el RFC, el número de cuenta de cada una de las cuentas, así como los contratos o pólizas que estén relacionadas, el saldo que presentamos al término del 31 de diciembre de cada año y el tipo de moneda que manejamos. Y también existe el apartado de adeudos y pasivos. Si tenemos adeudos, también debemos declararlos. Aquí, pues específicamente, quién es el titular del adeudo, si hay un tercero, qué tipo de adeudo tenemos, el número de cuenta o contratos, en caso de que exista. Bueno, sí debe existir porque es una deuda. Fecha de adquisición del adeudo, monto original del adeudo, tipo de moneda, saldos insolutos si existen, otorgante del crédito, nombre, institución o razón social, RFC y dónde se localiza la deuda. Generalmente aquí se captura los créditos hipotecarios, o algún crédito de auto que tengamos, aquí se captura. Y si tenemos préstamos o comodato por terceros. Vamos a ver si tenemos, es decir, que nos prestaron en caso de un bien inmueble o en caso de un vehículo, debemos especificar muy bien la marca, el modelo, el año, todos los datos que especificamos en el apartado anterior de bienes inmuebles nos van a pedir lo mismo, todos los datos que señalen hay que escribirlos ahí. Y en cuestión de vehículos, pues igual marca, modelo, año, número de serie o registro, dónde se encuentra registrado, quién es el dueño del vehículo que me prestaron, el nombre del dueño titular, su RFC y qué relación tiene conmigo. Y bueno, hasta aquí concluimos la declaración que es más a detalle. Como dijimos regularmente, todos presentamos la declaración simplificada, pero si existe alguien que presente este tipo de declaración a detalle, pues estos son los datos que generalmente les van a pedir y que sí deben contar con toda la documentación necesaria para amparar estas adquisiciones. Ya una vez llenado todos los datos, nos vamos a ir al apartado, no sé si recuerdan, en la pantalla principal había un apartado que decía declaración patrimonial y había otra que decía conflicto de interés. Entonces, donde nos vamos a ir es en el apartado de conflicto de interés. Y en esta declaración,
únicamente se captura si toda información respecto a que si yo participo con empresas o sociedades. Si obviamente participo en empresas o sociedades, qué tanta injerencia tienen mis decisiones dentro de esa sociedad o empresa, si recibo apoyos o beneficios públicos, si, si, si represento a alguien, si tengo clientes principales, si tengo beneficios privados hasta los últimos 2 años y si cuento con fideicomisos. Si no cuento con ninguno de estos apartados, hay un apartado en cada uno que dice no tengo información que reportar. Le doy clic en todas, no tengo información que reportar. Y al final, pues les tiene que aparecer así. No tengo información que reportar, así, en todas. Y ya con eso es válida la declaración. Y bueno, una vez concluida la declaración patrimonial y conflicto de intereses, procedo a firmarla. Y una vez firmada, a mí me va a arrojar un acuse de recepción como que vemos en pantalla. Es decir, el acuse de recibo es la constancia firmada. Aquí abajo se ve la firma electrónica, que es lo que le da veracidad a esta declaración. Y aparece el lugar donde lo expedí, la fecha, el tipo de declaración inicial. Aquí va a aparecer inicial o de modificación y la CURP del declarante. Aquí va a aparecer el nombre del declarante y a qué sector o dependencia pertenece. Y todo este texto que se recibió su declaración patrimonial y conflicto de intereses bajo protesta de decir verdad, que todo lo que capturó son datos verídicos, que no está mintiendo, que está diciendo la verdad, ¿no? Y conforme a ley, en qué fecha se presentó, aquí establece muy bien el fundamento legal del año 2019, quien establece que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que como habíamos visto desde el principio, es aquello que estableció los criterios y formatos para la presentación de estas declaraciones, a través de qué sistemas se presentó, porque la verdad, a nivel Chiapas nos toca declarar Chiapas, pero a nivel, por ejemplo, federal, nos toca el Declaranet, por ejemplo. Entonces, aquí es donde va a especificar muy bien en qué plataforma tecnológica nosotros presentamos nuestra declaración patrimonial y la normatividad que establece, ¿no? Y bueno, ya una vez recibido el acuse, nos va a volver a dirigir a la página principal y aquí es donde vamos a ver nuestro historial de declaraciones. Como vemos aquí, la primera es la inicial y debe estar con el estado terminada una vez firmada. Aquí podemos imprimir la declaración o bien el acuse de recepción en esta hojita. Y seguida de esta, nuestra declaración de conflicto de interés, que también debe estar debidamente terminada y firmada. La podemos imprimir, el llenado de la declaración y el acuse de recibo, y el próximo año, a más tardar en mayo, en 30 de mayo, es donde vamos a presentar nuestra declaración de modificación y aquí es donde va a aparecer nuestra declaración de modificación, en qué fecha lo presentamos, que esté debidamente terminada y firmada. Igual la podemos imprimir, todos los apartados que llenamos y el acuse. Y bueno, esto sería regularmente todo lo que se hace dentro de Declara Chiapas. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con todos mis datos que yo capturo? Porque en realidad son datos, pues, muy personales, ¿no? Y que podríamos tener miedo y que por eso tengamos la duda de presentar nuestra declaración patrimonial. Cabe recalcar que al inicio de la página están los avisos de privacidad, que podemos leerlos a detalle y que ahí establece claramente que todos los datos registrados en esta plataforma es únicamente para la declaración para datos informativos de nosotros como funcionarios públicos y que estrictamente lo maneja la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública y que no tiene derecho a difundir ningún dato respecto a nosotros. Únicamente lo que hace la Secretaría de la Honestidad y Función Pública es checar si tú tienes más ingresos, si tú tienes muchas propiedades o muchos vehículos durante cada ejercicio, y si ellos detectan anomalías, pues es ahí donde ellos te van a notificar. Es únicamente ese objetivo, evitar la corrupción de los servidores públicos, y pues entonces no nos preocupemos por la información que nosotros declaramos, porque es estrictamente confidencial y únicamente se utiliza para nosotros rendir cuentas, porque recibimos ingresos de recurso público, y el recurso público, pues todo recurso público tiene que comprobarse. Excelente, muy buena la información que nos acaba de brindar la contadora. Y como dato adicional a esta presentación que ella nos hizo favor de aclararnos algunos puntos, algunas dudas que teníamos, nosotros estamos buscando la información más reciente, la información más oportuna, y les vamos a pasar un dato, ¿sale? Para los maestros que están ahorita en la transmisión y que creo que les va a ser de mucha utilidad. Vean. Declaración patrimonial en Chiapas. ¿Cuántos docentes según la página de Declaración Chiapas? Ahorita vamos a ver cuál es la plataforma en la cual se presenta esta información, y esta información se actualiza en tiempo real. Cuando yo termino de hacer mi declaración patrimonial, ahí me va a quitar de ese listado que aparece. ¿Sí es así, contadora, o me equivoco? No, eso sí, de hecho, en la página de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública aparece por dependencia cuántas personas han presentado su declaración patrimonial. Así es. Y esta información básicamente la sacamos de la página oficial. No es una información que estemos inventando, y ahorita les vamos a pasar el link y también la información. Vean, según la página, pendientes de realizar declaración patrimonial del sistema estatal, o sea, docentes del sistema estatal, son 2,933. Y del sistema federal son 19,000, ay, se me fue un número ahí, 19,273. Omitan el cero. A ver, lo vamos a modificar para que no haya confusión. Estamos acá buscando la información rapidito. Entonces, estatal, 2,933 docentes, que si entramos a la plataforma, ahí nos sale el nombre de cada uno de nosotros. Inclusive podemos bajar el PDF para buscarlo más fácil, porque las listas sí son enormes. Y en el federal, pues son 19,273. ¿De dónde estamos obteniendo esta información? Les vamos a compartir la página oficial, que es esta, Declara Chiapas. Y acá viene los dos sistemas. Vean, dice Secretaría de Educación Federalizada. A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Secretaría de Educación Federalizada, 19,269. Bueno, ahorita bajó el contador de los pendientes. Viene Secretaría de Salud, que es lo que comentaba la contadora, que viene por dependencia. Y aquí abajo está Secretaría de Educación Estatal, 2,932. Si le damos clic a uno de los dos, vamos a darle aquí al estatal. Le damos clic, nos va a cargar la página en donde podemos verificar esta información, y nos va a mostrar el listado de las personas. No los mostramos por privacidad, pero aquí podemos descargar el PDF. El PDF se los vamos a compartir en la página para que ustedes busquen la información correspondiente, y si aparecen dentro de esos listados de docentes que tienen pendiente realizar su declaración patrimonial. Y vamos a leer alguna de las preguntas que nos dejaron acá. Vamos a leer la pregunta que me acaba de salir ahorita, de Adriana Paniagua. Nos pregunta, ¿los jubilados también hacen declaración patrimonial? No, porque de hecho ya presentaron bueno, dependiendo si este año se jubilan, pues obviamente tienen que hacer su declaración de conclusión, y pues ya con eso, pues ya no están obligados a presentar cada año su declaración, pero sí debe haber una declaración de conclusión si fue de este año, o
Pues regularmente solo eso, porque recordemos que esta reforma fue apenas, entonces si surgió apenas, entonces no es retroactiva, entonces únicamente para las personas que se jubilen en este año. De hecho, en la página nos menciona que creo que es reciente la reforma, ¿no? Fiscal que se hizo para esto de la declaración. Nos menciona la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas muestra a través de este portal los nombres de servidores públicos eh, que deben de presentar declaraciones por primera vez antes del 19 de julio de 2017. Ahí creo que es el año, ¿no?, donde se rige, de donde sale esta reforma, o es más reciente aún. Es más reciente, de hecho, los lineamientos y los formatos para la presentación surgieron en diciembre de 2019. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias por responder esa pregunta. Y tenemos acá otra pregunta. En uno de los apartados de los ingresos, nos preguntan, si tengo un negocio informal y no declaro, ¿tengo que poner ese sueldo ahí o ese ingreso en esa parte de la declaración? Pues ahí la verdad es que sí es importante, pero bueno, como bien dice, es informal, o sea, quiere decir que la autoridad fiscal no tiene conocimiento de esos ingresos, por tanto, mencionarlos dentro del apartado de los ingresos, pues es exhibirme, ¿no? De decir, yo soy informal y tengo otros ingresos de los cuales en mi declaración fiscal no aparecen. Entonces, yo pues es una mala práctica, pero se sugiere no declararlos porque precisamente no son formales, o bien invitarla a que se inscriba ante así su negocio ante el RFC y declare estos ingresos, que con las nuevas reformas de 2022, estos negocios informales se pretende hacerlos como formales, y hay algunos beneficios que sería importante que se asesorara con algún contador de su preferencia o con nosotros, y podemos darles algunas opciones para que puedan volverse formales, ¿no? Y evitar pues que haya anomalías encontradas dentro de su declaración o su situación patrimonial, y pues se haga acreedor a una sanción por algo que no está bien establecido o que no está formalmente establecido. Bien, y aquí surgen otras preguntas que hemos tenido en la página también, pero ahorita vamos a ir para ese punto. Sale hablando de 2022, pero antes voy a leer una pregunta de Dolores Ríos, que ya tiene bastante tiempo que la dejó, pero queríamos que avanzara esta parte de la explicación. Nos menciona, ¿es tardado que hagan la devolución en la declaración anual, ya que estoy en espera, pero ya tiene mucho tiempo que no me llega? Bueno, respecto a esta devolución de impuestos, primero hay que ver, es todo como un pequeño juicio que se hace, ¿no? Porque una vez que nosotros vemos la declaración anual y nos sale un saldo a favor, si el saldo a favor es inmediato, es decir, de los datos precargados, ya inmediatamente nos arroja un saldo a favor, es muy probable que nos devuelvan a más tardar en julio del año en que presentamos nuestra declaración, nos devuelven automáticamente ese saldo a favor. Pero si nosotros modificamos la declaración anual, es donde la autoridad investiga y hace una recopilación de todos los datos que tú tienes de los FDIs expedidos a tu nombre o que tú expediste, así como tus declaraciones mensuales, si tuviste deducciones. Entonces ahí donde la autoridad se tarda un poquito más porque hace toda esa recopilación de datos, y si encuentra anomalías porque modificaste tu declaración, porque hay personas que modifican su declaración y es decir, yo considero que es esto y yo le pongo y no me importa lo que diga la autoridad, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sí se espera que la autoridad resuelva la situación de tu declaración anual, y dentro del apartado, si está activo tu buzón tributario, que son otros temas que se tocan a nivel contable y fiscal, es decir, cada persona inscrita ante el RFC y que tenga activo su buzón tributario, la autoridad le va a notificar a través del buzón tributario todas esas anomalías que la autoridad encontró de esa declaración anual modificada, y te pide ciertos datos, es decir,
que le mandes una hoja de cálculo con todos los datos que tú tienes de tus ingresos durante el ejercicio, o comprobantes, o todo a estados de cuenta, incluso pide, y ya una vez solventada lo que te solicita la autoridad, es ahí donde se vuelve a hacer esa unión de información y comparación, y ahí es donde la autoridad determina si tú estás en lo correcto, te devuelven el saldo a favor, pero si tú capturaste mal tu información y la autoridad resuelve con todo lo que te pidió que tú no tienes la razón, pues ahí es donde termina el pequeño juicio que se hace y ya. Pero regularmente pues sí es un poco tardado y hay que darle seguimiento y estar muy pendientes de las notificaciones que nos hace el SAT porque también tienen periodos. Entonces, si pasan esos periodos, ahí se acaba el pequeño juicio y tienes que volver a iniciarlo y es más tardado el procedimiento. Muy bien, muchísimas gracias por responder esa pregunta. Y vamos a ir con las dos últimas, bueno, tres preguntas que nos dejaron aquí en comentarios. La primera es de Diana Náñez. Nos dice, si perdí la clave, el código o contraseña y no puedo entrar al correo, me imagino que donde le mandaron la información, ¿qué se puede hacer ahí en ese caso para hacer la Bueno, declaración patrimonial? sí, de hecho, por eso mencionaba que es muy importante que el correo que pongamos para crear el usuario y contraseña, pues es muy importante. Más sin embargo, en la página de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en el apartado inicial, ahí tiene una opción que es recuperar tu cuenta. Ahí es donde puedes poner nuevamente tus datos o puedes ir directamente a la Secretaría de la Honestidad a que te apoyen para crear tu nuevo usuario y contraseña. Pero regularmente en la página de la Secretaría, ahí está el apartado para volver a generar para cambiar más bien el correo electrónico, para que me den mi usuario y contraseña. Aunque ya no tenga acceso a ese correo electrónico, ¿cómo se comprueba que es realmente la persona que está haciendo el trámite? ¿O piden algunos requisitos, documentos o nombre? No, le van a pedir el correo anterior incluso. Este, pero de hecho, es que ¿cómo le puedo decir? Lo que ampara que tú eres la que está solicitando es tu CURP. Entonces, siempre te van a pedir tu CURP. Entonces, desde ahí quiere decir que tú eres la persona que está iniciando el trámite, pero que tenías un correo anterior, pero quieres sustituirlo por otro. Entonces, es ahí donde se puede darle seguimiento. Ah, perfecto. Creo que ya queda solucionada esa duda que tenían ahí sobre el acceso a la plataforma. Y nos pregunta Ale Vázquez Moscoso, ¿se puede solicitar la devolución de 5 años atrás en cualquier mes del año? Así es, en cualquier mes del año. Regularmente estamos obligados a presentarlo el 30 de abril, cada declaración. Más sin embargo, la plataforma siempre está abierta y podemos accesar para solicitar la devolución de años anteriores en cualquier día del año. Ah, muy Nada bien. más que esto no nos da una garantía de que si sale un saldo a favor, nos los devuelvan rápidamente como es presentarla en tiempo y forma. Entonces, este va a ser un procedimiento más tardado, pero no imposible. Entonces, sí se puede. Muy bien. Ahí está Ale Vázquez Moscoso para que si tienen la posibilidad de recuperar ese saldo a favor, pues qué mejor, ¿no? Y ya nos había comentado la contadora, ¿no? Que tenemos algunas formas como asalariados de recuperar un poco esa parte del ISR y que no salga en contra el saldo, sino a favor. Recordemos, es colegiaturas, servicios hospitalarios, ay, ¿qué más? Honorarios médicos o dentales, Ajá. Para aquellos que van al colegiaturas, dentista, facturen para que pueda hacer un saldo a favor. así es. Las colegiaturas tienen algunos límites, pero son deducibles. Y si contratamos seguros. Y no olvidemos los créditos hipotecarios, los intereses reales por esos créditos, que generalmente los maestros tramitan mucho eso y Sí, regularmente siempre tienen intereses reales y que algunas personas no los hacen deducibles y las dejan pues pasar, ¿no? Entonces, si eres una persona que tiene intereses reales, pues puedes
accesar o pedir con un contador que te haga tus declaraciones fiscales de 5 años anteriores y puede ser que tengas un saldo a favor. Ahí está la información para que todos estén pendientes y tomen esas recomendaciones y sugerencias de la contadora que anteriormente no las tomábamos los maestros porque no nos obligaban a entrar a esta parte de declaración patrimonial. Actualmente sí, y es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque podemos obtener un beneficio de estas declaraciones, ese saldo a favor, que en ocasiones para quienes tenemos un crédito hipotecario son cantidades de 5,000, 6,000, 7,000, hasta 10,000 pesos que nos puede venir a favor y son muy buenos recibirlos esos cuando realizamos nuestra declaración anual. Nos pregunta May Matus, ¿cómo obtener la firma electrónica en línea? ¿Existirá algún link o hay que ir directamente a una oficina? De hecho, si regresamos a la presentación, aquí puse el link precisamente para el trámite en línea. A ver, permítanme un tantito, vamos a regresar. Sí, sí, de hecho es más rápido. Te piden algunos datos, pero sí existe el link. Aquí lo vamos a colocar. Creo que está por acá. No, no lo encuentro. A ver. Aquí. Esta es la liga. Es HTTP, a ver. Esta es la liga. Es http://firma.chiapas.gov.mx/firma electrónica en línea. Una vez accesando ahí, nos pide nuestros datos y ya hay que darle seguimiento al trámite. Pero sí, esta es la liga específica para la firma electrónica en línea. De todas formas, el link lo vamos a colocar en esta transmisión para que ustedes puedan entrar de manera directa, ¿sale? Porque a veces nos cuesta un poquito escribir o si ponemos un punto o una diagonal mal, nos va a mandar para otro lado. Entonces aquí lo vamos a dejar en la página y en los comentarios de esta transmisión para que también ustedes tengan acceso a esta información. Y nos pregunta José Guerrero, dice, ¿hay citas físicas en el SAT? ¿O es en línea? Bueno, en línea sí hay, pero citas físicas en el SAT, ¿será fácil, será difícil conseguirlas? Bueno, actualmente es casi imposible obtener una cita. Desconozco por qué sea así, pero el procedimiento para obtener citas ahorita es muy, muy complejo porque regularmente por esto de la pandemia han reducido el número de citas, entonces hay que estar muy pendiente de la página del SAT, de la nueva modalidad para adquirir una cita, pero sí es un trámite algo difícil. He escuchado algunos comentarios de personas que venden las citas, pero pues a veces sí es a un costo elevado y desconozco cómo obtienen esas citas, pero hay esa posibilidad, ya sea esperar, estar pendiente de la página, en el apartado de citas, o bien, pues, comprar una cita, que no es correcto, pero que, pues, si nos surge el trámite, pues, podríamos optar por esa opción. Muy bien, entonces ahí tenemos otra opción, ¿no? Pero no es recomendable, no lo hagan, no compren citas que son gratuitas. Recuerden que todos los trámites de gobierno son completamente gratuitos y no caigamos en esa parte de la corrupción, de estar comprando citas cuando no debemos de realizarlo. Y bien, vamos a finalizar todo este webinar, este tutorial de cómo realizar una declaración patrimonial con una duda, y creo que esta duda está un poquito fuera de la declaración patrimonial, pero creo que a todos les crea un poco de confusión, de nervios o de incertidumbre en relación, nada más es una pregunta, ¿eh? En relación, porque esperemos que nos acompañe en otra transmisión para aclarar estos puntos, en relación a lo que está circulando en redes sociales, en grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, por todos lados nos está llegando la información
que a partir de, creo que era el 1 de diciembre o el 1 de enero, no debemos casi casi aceptar ninguna transferencia o que en el asunto pongamos únicamente el nombre, porque si no el SAT nos va a cobrar y nos va a hacer casi casi ir a declarar. Entonces, muchos de nosotros y muchos maestros lo han compartido, pero desconocemos qué tan cierto o qué tan falso es esto de que si yo hago una transferencia de 1,000, 2,000 pesos, con que yo ponga mi nombre en el asunto, voy a evitar que el SAT lo registre. Bueno, ese es un tema, sí, es cierto, también lo he visto en redes, pero bueno, vamos a ver si queda claro esta parte. Bueno, nosotros desde que obtenemos un peso extra en nuestras cuentas bancarias, sea el concepto por el que sea transmitido, es decir, que, por ejemplo, he visto comentarios que dice que solo con que le pongan el nombre completo de la Sí, persona o que le ponga abono de no sé qué, por ejemplo, o que le ponga préstamo o algo así, ya me exime de que la autoridad me fiscalice. Eso es totalmente falso. De hecho, desde que nosotros obtenemos un peso extra en nuestras cuentas bancarias, ya se considera un ingreso. Eh, esta, esta reforma, bueno, más que una reforma, de hecho siempre ha existido, nada más que hay procedimientos que ahorita van a surgir en 2022 en donde la autoridad nos va a poder fiscalizar más rápidamente. Desde que ¿cómo pues, sí, desde que ya no hay secreto bancario, más bien, toda institución bancaria reporta a la autoridad, en este caso que es el sistema de administración tributaria, reportaba de manera anual todos los ingresos que nosotros obteníamos durante el ejercicio. Entonces ellos pues hacían una recopilación de información y veían qué tanto es de lo que estás declarando legalmente y qué es extra. Y algunas personas corrieron con suerte porque no, como eran montos muy mínimos o se compensaba entre sus ingresos, entradas y salidas, pues no había discrepancia fiscal, nosotros le llamamos, es decir, que haya más ingresos, más gastos que ingresos, más salidas que ingresos o así, ¿no? Bueno, a partir del 2022, las instituciones bancarias van a reportar toda la información bancaria de manera mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad va a tener más herramientas para fiscalizarnos y va a ver cuánto, por ejemplo, tenemos nosotros de ingresos mensuales, cuánto entra y cuánto sale. Y ahí es donde surge la reforma pues, del famoso sistema Recico, que invita a todas esas personitas que tienen negocios así chiquitos. Por ejemplo, no sé, hay personas que reciben pago de ropa, ¿no? Por ejemplo. Quiere decir que esa persona se dedica a la venta de ropa, aparte de su actividad como servidor público, por ejemplo. Entonces, es ahí donde vamos a donde la autoridad va a invitarte a que todos esos ingresos que tienes extra, aparte de lo que declaras, pues que seas formal, te va a invitar a ser formal y te va a poner opciones para que no pagues tantos impuestos, de cierta manera, pero pues es totalmente falso todo esto de que con cambiarle el nombre a mi transferencia o mi depósito, con eso la autoridad no me va a fiscalizar. Claro que no. La autoridad está facultada al 100% de fiscalizar todos esos ingresos, todos esos movimientos de dinero que tiene mi cuenta y porque a ellos lo que le interesa a la autoridad es que tú declares esos ingresos, así sea un peso, tú tienes la obligación de declarar esos ingresos. de hecho, por eso poníamos la imagen para quienes no estén enterados de esta situación. Esta no es una imagen de una cadena de WhatsApp que está circulando en donde dice que ya no nos pongan pago, transferencia de tal, abono de tal cosa, liquidación, y que únicamente nos pongan el nombre de la persona. Pero como nos comenta la contadora, esto es falso. Todos los ingresos que tengamos, pues ya están fiscalizados y donde quiera estamos poniendo el RFC y ese básicamente es el caminito que sigue SAT y todas las entidades financieras para poder registrar los ingresos que tenemos, ¿no? Sí, de hecho, pues lo que se pretende es esto, ¿no? De que todos nos volvamos formales, ¿no? Así sea el negocio más chiquito, es lo que pretende la autoridad es recabar impuestos.
Entonces, lo que hace son facilidades, de cierta manera, tributarias, en donde crea nuevos regímenes y en donde te invita, por ejemplo, en este caso de que hay personas que reciben estos ingresos extras, por llamarse así, pues la autoridad, si te requiere, te va a invitar a que tú le aclares por qué recibes estos ingresos extra. Y bueno, por ejemplo, yo puedo decir, es que me lo regaló mi papá, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Comprobarlo. entonces me va a decir, ¿sabes qué? ¿A qué se dedica tu papá? ¿No? Porque tiene una actividad económica en donde él te pueda dar dinero. No, es que mi papá, no sé, vende tal cosa. Ah, bueno, entonces sabes que, y tu papá, van a investigar a tu papá y van a decir, a ver si está dado de alta, ¿no? Y ya, si está dado de alta, pues se comprueba, ¿no? Todo lo que, entonces si tiene una veracidad o una legal, el recurso que recibiste es legal. Pero si no, si tu papá no tiene no declara fiscalmente, pues ahí es donde lo van a invitar a que se registre y entere esos ingresos que tiene y pues con eso pues tú ya te salvas de declarar esos impuestos y pagar estos ingresos, perdón, y pagar impuestos sobre esos ingresos. Entonces es muy importante que tengamos el control de nuestras cuentas bancarias porque la autoridad está 100% facultada para, para fiscalizar nuestras cuentas, para exigirnos una explicación respecto a esos ingresos y en cualquier momento nos puede requerir y nosotros tenemos la obligación de comprobar de dónde provienen esos ingresos porque pues también obviamente hay pues situación o hay actividades ilícitas, ¿no? También que podemos, y si la autoridad nos cacha, pues ahí es donde se acaba la corrupción, ¿no? La idea es que todos nos volvamos formales, la idea es que todo flujo de dinero sea comprobado y pues optar por las facilidades que van a surgir en 2022 y pues si alguno de los que nos están viendo presentan estas situaciones, pues sería muy importante que se acercaran a su servidora o a cualquier contador público de su confianza para una asesoría y optar por facilidades y se vuelvan formales y evitar estas situaciones incómodas que pueden surgir. Y prácticamente anteriormente decir SAT era algo muy mortificante. Actualmente creo que con el apoyo de los contadores públicos podemos deslindar ese trabajo que para nosotros sí es complicado, pero para alguien que sí se dedica a eso es más fácil, nos lleva paso a paso, nos guía paso a paso. Y les comento, de manera personal y por la confianza que tengo a la contadora, ella me hizo la declaración anual en este año y con completa confianza se va llevando paso a paso. Existe esa comunicación permanente para ver, como para probar algunas acciones que se van a hacer y que los dos estemos en común acuerdo para efectuarlo, ¿no? Y creo que eso es lo que comenta la contadora. Si alguien desea llevar una asesoría con ella, pues nos podemos poner en contacto para que nos diga sus vías de comunicación, o dónde contactarla, o cómo contactarla, y si no, pues con el contador de su confianza. Contadora, ¿en dónde la podemos localizar? O no sé Bueno, si podemos publicar su número aquí en los comentarios, no. sí, O su claro. correo electrónico, o correo electrónico. No, está bien mi número porque regularmente les tenemos mejor acceso a través del celular. Entonces, pues, si me es muy amable de publicarlo, pues adelante. 963, Estamos no, en 967, 697 165, 165. ajá, 2756. Ahí está, 967-165-2756. Para quienes deseen la asesoría con la contadora, que como vieron al inicio, se hizo lectura de su currículum y ya lleva años en estas cuestiones, lleva años trabajando con lo que es declaración patrimonial anual y por eso es que tuvimos esa forma de invitarla a estar con nosotros porque nos llevó paso a paso en uno de
de los trámites que como docentes tenemos que realizar, y además de ese tutorial nos presentó las capturas de pantalla, qué es lo que debemos de poner. Obviamente de manera general, porque si nos hace un tutorial paso a paso, nos llevaríamos todo un día entero, creo, y ni siquiera así terminaríamos. Entonces ya es necesario que cada uno de nosotros vea la forma de solucionar esta situación. Si estamos dentro de esas listas de servidores públicos que tienen pendiente la de declaración patrimonial. Contadora, no sé si quiera comentar algo más. Pues nada más agradecer nuevamente el espacio que me brindan para poder compartir este tipo de declaraciones, ya sea la declaración patrimonial y la declaración fiscal, y pues invitar a todas aquellas personas que no han presentado su declaración patrimonial, pues yo creo que realmente nos toca la declaración simplificada. Entonces son, como vimos en la presentación, es una declaración sencilla, es una declaración que podemos todos hacer en su momento, que quizás incluso no requieren de un contador público, pues ya depende de cada persona, ¿no? De si opta por contratar los servicios o no de cada contador. Y pues sobre todo hacer énfasis en lo que es respecto a mi profesión y a la materia, es que no tengan miedo de hacer su declaración fiscal. En algunos casos puede salir favorable, en algunos casos puede salir pues un saldo a pagar, pero todo tiene una solución, y todo, por ejemplo, puedo poner, por ejemplo, doctor Kundapi, que en tu declaración, por ejemplo, tenía un saldo a pagar y era porque un ingreso exento estaba capturado dentro de los ingresos grabados. Entonces, al hacer el cálculo anual, pues ahí es donde yo pude detectar que en la declaración fiscal estaba como un ingreso grabado y te estaban cobrando un impuesto por ese ingreso, cuando más bien en el CFDI que te expidió Secretaría de Educación, pues ahí tenía explícitamente que era un ingreso exento. Entonces, ¿cómo salió tu declaración? En ceros. Entonces, muchas personas se pueden encontrar en esta situación y es donde ahí nosotros podemos apoyarlos y podemos pues hacer que su declaración, en lugar de ser negativa, sea positiva, dependiendo de los casos. Cabe aclarar, porque no todas las personas pueden tener estos casos. Entonces, pues ya depende de la situación de cada persona, ¿no? La situación fiscal de cada persona. Pero Así es. pues invitarlos a que cumplan, que evitan sus sanciones, que eviten las sanciones que están ahí, que presentamos incluso, que son quitarnos de nuestros puestos, que en estos tiempos yo creo que no nos No, nadie, conviene nadie a nadie. quisiera perder su puesto por un trámite que básicamente no les lleva más de, ¿cuánto podría ser que les lleve un trámite? ¿Un día? ¿2 días? Un día, De un mucho, día, recabando la información y ya haciéndolo de un día, ¿no? y que nuestros datos más que nada están seguros, ¿no? Y que no olvidemos que tenemos la obligación como servidores públicos de cumplir con estas disposiciones legales que nos obligan o que debemos, que estamos obligados a presentar. O sea que más que nada invitarlos, ¿no? A que no dejen de presentar sus declaraciones, a que cumplan con su declaración y como bien dice la página, que nada debe, nada teme. Entonces, eh, así, invitarlos porque ya estamos a, ¿qué? 9 días de diciembre y nos quedan poquitos días y si no han tramitado su firma electrónica, pues todavía les va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces sí urge que presenten sus declaraciones patrimoniales y que seamos buenos servidores públicos y cumplamos con la presentación de la información. Cosas nada más. Una, por la que ya dijo la contadora, ser buenos ciudadanos, servidores públicos, evitar corrupción. Y la segunda, para evitar esas sanciones, que como vieron, una de las principales sanciones es pérdida del empleo. Así que ya saben, la información la tenemos aquí en Educar Blog, actualizada para ustedes. Quien desee nuevamente comunicarse con la contadora, ahí en los comentarios dejamos sus números de contacto y pueden realizarlos. Eh, Creo que hay muchos docentes haciendo el cálculo, son más de 20,000 docentes en el estado de Chiapas que tienen pendiente la declaración, entonces los invitamos a que realicen este proceso. Nuevamente, contadora, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos estuvieron
sintonizando. Las dudas, los comentarios que puedan tener, ya se los pueden hacer de manera aquí en los comentarios a la contadora, ella va a volver a checarlos y con gusto los vamos a resolver. Y quienes deseen su asesoría, pues ya saben, contactarse con ellos. Muchas gracias, contadora, nuevamente. Nos vemos. Esperamos tenerla nuevamente aquí en la página para tratar otros temas de esta índole que realmente son muy importantes para todo el magisterio. Agradecerle nuevamente y muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima transmisión en vivo. Adiós.